Llámame ahora, no vayas. Esa frase cayó sobre mí, como si alguien hubiera apagado todas las luces de la tarde. Mi abogado nunca escribe así. Nunca. El vestido que tenía en la mano resbaló hasta el suelo, y por un instante sentí que también mi respiración se me escapaba entre los dedos. Mi hijo me había invitado a cenar. Mi nuera había preparado mi mole favorito. Y de pronto, todo se volvía una advertencia oscura, una trampa, un algo que yo aún no alcanzaba a comprender, pero que ya me estaba desgarrando por dentro. Me quedé quieta frente al espejo, con los aretes de plata que mi esposo me regaló hace tantos años colgando del lóbulo, brillando bajo la luz tenue del tocador. Ese brillo solía darme calma, pero aquella tarde se convirtió en un reflejo frío, casi ajeno. El teléfono vibró otra vez. Era él, Ernesto Durán. Su nombre en la pantalla me apretó el pecho. Sabía medir sus palabras, sabía esperar para hablar, sabía cuándo un asunto era serio. Si decía urgente, era porque algo grave ya había sucedido, algo que me involucraba de un modo que yo todavía no podía imaginar. Tomé el móvil con manos temblorosas. Apenas pronuncié mi nombre cuando escuché su voz alterada. Nunca antes la había escuchado así. Me preguntó dónde estaba. Le dije que en mi casa, alistándome. Y entonces esa frase que marcó el inicio del derrumbe. Estela, no vayas a esa casa. Me senté en la orilla de la cama. El aire se volvió espeso. Quise preguntar por qué, pero mi voz apenas salió como un hilo. Él solo respondió que había descubierto algo que no podía explicarme por teléfono, algo relacionado con Rodrigo y Vanessa, algo que cambiaba todo. Me levanté lentamente, como si mis piernas ya no recordaran cómo sostenerme. El sol de domingo entraba por la ventana, cálido, familiar, pero sobre mi piel sentí un frío que no coincidía con la tarde. Era como si la casa entera estuviera tratando de advertirme de algo, como si el silencio de las paredes supiera lo que estaba a punto de escuchar y quisiera prepararme. Caminé hacia la sala, recogiendo el vestido que había caído. Lo sostuve un momento entre las manos, pensando en lo ingenua que había sido al sonreír cuando mi hijo me llamó. Un domingo después de semanas de distancia. Una invitación tan repentina, demasiado amable para ser cierta. Recordé la voz de Rodrigo esa mañana, cálida, casi emocionada. Mamá, ven, Vanessa preparó tu mole. Esa frase me había ablandado el alma. Pensé que tal vez algo estaba sanando entre nosotros, que era el inicio de una reconexión. Y ahora, horas después, supe que quizá era todo lo contrario, que mientras yo me emocionaba por ver a mi hijo, ellos movían piezas que yo desconocía. No quería creerlo, pero algo sombrío ya se había posado sobre mí, como una sombra que no pude ignorar. Respiré hondo y me obligué a llamar a mi abogado. Él insistió en verme de inmediato. Me dijo que era un asunto de urgencia real, que había documentos, movimientos, decisiones que yo no recordaba haber tomado. Su voz cargaba un peso que jamás le había oído. Antes de ir, miré la casa que tanto me había costado construir, las cortinas bordadas por mí, los cojines que hice durante largas noches, el olor leve a café que solía reconfortarme. Me pregunté si aquel domingo sería el último en que vería esas cosas siendo mías, y un escalofrío me recorrió entera. Salí a la calle sintiendo que algo dentro de mí iba abriéndose, como una grieta que no sabía si podría cerrarse. El cielo de Ciudad de México tenía ese tono anaranjado previo al anochecer, pero para mí ya no brillaba igual. Caminé hasta el coche apoyándome brevemente en la puerta, intentando recuperar la firmeza que siempre me había caracterizado. Una parte de mí quería creer que todo era un error, que Rodrigo jamás me haría daño, que Vanessa no sería capaz de algo más que comentarios incómodos. Me repetí esas ideas como quien reza para no quebrarse. Manejé por avenidas que conocía desde joven, pero aquella tarde ninguna parecía familiar. El tránsito fluía lento, y las luces de los semáforos parecían moverse al ritmo de mi miedo. En un alto, cerré los ojos un segundo, y sentí cómo mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Pensé en mi esposo, en cómo él siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía, pero ese día no me sentía fuerte. Me sentía sola, confundida, caminando hacia una verdad que ya intuía dolorosa. Al llegar al despacho del licenciado Durán, un presentimiento me apretó el estómago.
El edificio, con sus paredes antiguas y su eco tenue en el pasillo, parecía observarme con cierta solemnidad. Empujé la puerta de su oficina y lo vi de pie, con una carpeta gruesa en la mano. Su mirada no era habitual, no era profesional, no era neutra. Era la mirada de alguien que sabe que está a punto de destruirle el mundo a otro, porque no hay manera amable de decir lo que debe decir. Mis piernas se tensaron cuando me invitó a sentarme. El silencio antes de que él hablara fue largo, injustamente largo. Me entregó la carpeta, la abrí. Y lo primero que vi fue mi nombre, seguido por algo que jamás hubiera permitido. Un documento con mi firma al final. Mi firma temblorosa. Mi firma al lado de palabras que no entendía del todo, pero que intuía devastadoras. Mi voz casi no salió cuando pregunté de qué se trataba. Él respiró hondo, se inclinó hacia mí y dijo con esa voz grave que nunca antes había usado conmigo: Estela, legalmente ya no tienes casa. El mundo se me fue hacia atrás. Me aferré al brazo del sillón. No entendía. No podía entender. Él continuó diciendo que la propiedad ya no estaba a mi nombre, que algo se había firmado meses atrás, que había más documentos, más movimientos, más señales de algo mucho peor. Mientras él hablaba, yo revivía momentos, frases, miradas de Vanessa que en su momento ignoré, voces que tomaban un nuevo significado. Una punzada en el pecho me obligó a mirar directamente al licenciado. Mis labios se movieron antes que mi mente. ¿Qué hicieron mis hijos? ¿Qué hicieron conmigo? Y él respondió con una frase que desarmó lo que quedaba de mi calma. Estela, lo que descubrí sobre el plan de tu hijo y de tu nuera no solo te quitaba la casa, podía haberte dejado en la calle sin que pudieras defenderte. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. No supe si quería llorar, gritar o simplemente desaparecer dentro de esa silla. El licenciado Durán colocó otro papel frente a mí. Mis ojos tardaron en reconocer lo que veía, un trazo que parecía mío, una firma que llevaba mi nombre. Y sin embargo yo no recordaba haber estampado nada que significara entregar mi hogar. Pensé en mis manos, pensé en los días que pasé bordando para levantar esa casa, pensé en lo que siempre soñé dejarle a Rodrigo. Cada pensamiento se me clavaba como una aguja afilada. Le pedí explicaciones. Él, con un gesto lento, dijo que 6 meses atrás yo había firmado un documento de cesión total, no parcial, total, y que detrás de eso había más movimientos que lo habían alertado. Me contó que un colega del registro había revisado la escritura y encontró una solicitud de crédito hecha casi inmediatamente después. Un crédito grande. Un crédito que usaba mi casa como garantía. Sentí el estómago caerme al suelo. Pregunté cuánto dinero. Cuando él pronunció la cifra, los números me retumbaron en la cabeza como si no fueran dinero sino golpes. De pronto, un pensamiento me atravesó como relámpago. Rodrigo, mi hijo, mi único hijo. Quise creer que había sido engañado junto a mí. Quise creer que él no sabía. Pero entonces el licenciado abrió la carpeta por una sección distinta. Aparecieron impresiones de mensajes, conversaciones entre Vanessa y una amiga suya. Mi mirada temblaba al avanzar palabra por palabra. Casi lo tenemos hecho. La señora firmó todo. Solo falta sacarla de la casa y remodelar. Rodrigo dice que la mandemos a un lugar donde la cuiden. Ella no puede pelear. Me quedé sin aire. Una presión caliente subió a mis ojos. Rodrigo estaba ahí mencionado, no como víctima, no como testigo, sino como parte del plan. El silencio de la oficina se volvió insoportable. Oía mi propia respiración volverse áspera, entrecortada. Quise negar todo, quise levantarme y decir que no podía ser. Pero las pruebas seguían cayendo como piedras. El licenciado sacó más documentos, esta vez del banco. Un préstamo liberado a nombre de Rodrigo, con mi casa como garantía. Dinero que ya estaba en su cuenta. Dinero que se había esfumado sin que yo supiera siquiera que existía esa operación. Me llevé las manos a la cara. La angustia me comprimía las sienes. Pensé en cada madrugada de bordado, en cada centavo ahorrado, en cada día que había renunciado a descansar para que Rodrigo tuviera un futuro digno. Todo eso convertido en un arma que ahora apuntaba hacia mí.
Pregunté con voz quebrada si podían perder la casa si ellos no pagaban. El abogado, serio, dijo que sí, que el banco podía quedarse con ella, que yo podía quedarme sin hogar. Esa frase me abrió una grieta profunda. Sentí como si el piso bajo mis pies estuviera a punto de deshacerse. Me incorporé lentamente. No podía quedarme quieta. Caminé hacia la ventana sin ver nada fuera. Mi mente viajaba hacia atrás, revisando momentos que en su día no entendí. Las visitas repentinas en las que Vanessa hacía preguntas frías sobre la propiedad, las miradas calculadoras mientras recorría los pasillos, los comentarios disfrazados de preocupación. Recordé una tarde en particular. Ella diciendo que mi casa tenía potencial desaprovechado, que yo ya no debía mantener un lugar tan grande, que era hora de pensar en mi retiro. En ese momento pensé que solo hablaba por hablar. Ahora todo tenía sentido. Volví a mirar al licenciado. Pregunté qué podía hacer. Él se acercó, apoyó las manos sobre la mesa y dijo algo que todavía recuerdo con exactitud. Estela, ellos te manipularon. No fue un error inocente. No fue un trámite malentendido. Te condujeron hacia esa firma usando tus miedos y tu confianza. Por eso ahora necesitamos pruebas que demuestren sus verdaderas intenciones. Yo asentí sin entender bien hacia dónde iba esa frase. Y entonces él añadió: necesitamos que ellos hablen. Necesitamos que digan lo que en verdad planean. Y tú debes estar ahí para escucharlo con un teléfono grabando. Mi cuerpo entero se estremeció. Nunca imaginé que un día tendría que grabar a mi propio hijo. El licenciado explicó que ante un juez sería mi palabra contra la de ellos si no había pruebas claras. Me habló de cómo, cuando la codicia toma forma, las personas se sienten seguras y terminan diciéndolo todo, y que yo debía estar presente cuando eso ocurriera. Me quedé en shock. Le pregunté cómo iba a enfrentar a Rodrigo sabiendo todas esas cosas. Él dijo que no debía mostrarlo, que debía actuar como si estuviera arrepentida por no haber ido a la cena, como si quisiera arreglar la situación y firmar en paz. Mientras él hablaba, algo dentro de mí oscilaba entre el miedo y un extraño hilo de valentía. Yo nunca había sido una mujer que buscara enfrentamientos. Mi vida era sencilla, hecha de trabajo y amor, pero ese día comprendí que había momentos que no se pueden evitar. Momentos que el destino te pone en las manos para ver hasta dónde eres capaz de resistir. Tomé aire y acepté. Si ellos me habían tendido una trampa, yo debía caminar hacia ella con los ojos abiertos, no para dejarme atrapar, sino para exponer lo que había detrás. Salí del despacho cuando la noche ya comenzaba a cubrir la ciudad. Las luces de los autos se reflejaban en mis ojos húmedos. Caminé hacia mi coche sintiendo que cada paso era una prueba. No sabía si podría mantener el rostro firme frente a Rodrigo. No sabía si mi voz temblaría cuando lo escuchara hablar con la dulzura que solía dirigirme o con la indiferencia que había mostrado últimamente. Me detuve antes de abrir la puerta y apoyé la frente en el techo del coche. Me repetí que debía ser fuerte. No por orgullo, no por venganza, sino por dignidad. En el camino de regreso a casa, el teléfono vibró en mi bolso. Era Rodrigo. No contesté. Necesitaba pensar. Necesitaba ordenar cada parte de mí antes de enfrentar lo que venía. La casa me recibió en silencio. Dejé el bolso en la mesa y caminé por las habitaciones como si fuera la última vez que las veía siendo mías. El comedor donde celebré tantos cumpleaños suyos. La cocina donde aprendió a hacer su primer café. El pasillo donde colgué sus fotos. Todo parecía observarme con una tristeza que no sabía expresar. Me senté en la sala y cerré los ojos. Las lágrimas salieron despacio, sin ruido, como si no quisieran perturbar la casa que tanto me había costado levantar. Cuando finalmente pude respirar de nuevo, tomé el teléfono y supe lo que debía hacer. Llamé a Rodrigo. Él contestó rápido, con un tono entre preocupado y molesto. Le dije que no me sentía bien el domingo, que me había mareado, que quizá la comida del día me había caído mal. Hablé con voz baja, suave, casi culpable. Le pedí verlos de nuevo para cenar. La respuesta tardó unos segundos, que se me hicieron eternos. Finalmente dijo que sí,
que al día siguiente, que a las 8, y en ese instante, mientras colgaba, entendí que ese encuentro no sería una cena. Sería la puerta hacia una verdad aún más dolorosa, y debía cruzarla, aunque me rompiera por dentro. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la firma que no recordaba haber hecho, la cifra enorme del préstamo, y el rostro de Rodrigo difuminándose entre culpa y silencio. Me levanté antes del amanecer y caminé por la casa a oscuras. Las sombras parecían más largas que de costumbre, como si cada rincón guardara un secreto que yo todavía no había descubierto. Abrí las cortinas y un rayo tenue de luz se deslizó por el piso, iluminando la mesa donde tantas veces mi hijo se sentó a contarme sus planes. Me quedé viéndola largo rato, preguntándome cuándo fue que dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. Encendí el teléfono para revisar la hora y encontré un mensaje de madrugada de Rodrigo. Decía que esperaba verme bien, que la cena seguía en pie. Algo en ese mensaje me provocó un escalofrío. Era demasiado amable, demasiado correcto. Una amabilidad que ya no sentía sincera. Me apoyé en la mesa y respiré hondo intentando preparar mi corazón. Sabía que esa noche sería decisiva. Sabía que debía contener mis emociones y dejar que fueran ellos quienes se rebelaran. Pero mi alma temblaba, porque no era a una enemiga a quien enfrentaría, sino a mi propio hijo. Pasé la mañana organizando papeles viejos, buscando cualquier recuerdo que me diera fuerza. Encontré una carta que Rodrigo me escribió de niño, diciendo que cuando fuera grande quería cuidarme. Ese papel, arrugado y amarillento, me partió en dos. Lo guardé en el bolsillo como si fuera un amuleto. Sentí una punzada profunda, la clase de dolor que no grita, sino que pesa. Me dije que debía recordar quién era yo. Una mujer que sobrevivió golpes de la vida, pérdidas, silencios y soledades. No podía derrumbarme ahora. Al caer la tarde, me arreglé sin demasiada prisa. Mientras me peinaba, un pensamiento se deslizó como un hilo de hielo por mi espalda. Si ellos de verdad querían sacarme de mi casa, quizá la conversación de esa noche sería la confirmación final. Quizá no habría marcha atrás. Sentí cómo el corazón se apretaba, pero en lo más hondo surgió algo inesperado. Una especie de fortaleza amarga, un coraje que no se confunde con rabia, sino con dignidad. Me miré al espejo y vi mis ojos cansados, pero firmes. Esa mirada me ayudó a cruzar la puerta. Cuando llegué al edificio de mi hijo, el cielo tenía un tono rojizo que anunciaba el comienzo de la noche. Toqué el timbre y escuché pasos acercarse. Fue Vanessa quien abrió. Su sonrisa era suave, pero sus ojos mostraban un destello que me inquietó. Me hizo pasar, y la casa olía a comida recién hecha, aunque no era el mole que había prometido. Ese detalle pequeño me golpeó. Las mentiras casi nunca empiezan en grande. Siempre empiezan así, en pequeños descuidos. Rodrigo apareció del fondo, con un abrazo que se sintió tardío y frío. Me preguntó cómo me sentía, y respondí lo que había ensayado, que estaba mejor, que quizá me había mareado por no comer bien. Su mirada dudó un instante, como si buscara pistas en mí, como si quisiera confirmar que yo seguía siendo la mujer dócil que creían poder manejar. Me senté en la mesa mientras Vanessa servía los platos. Su tono era cortés, casi exagerado. Hablaba de trivialidades, como para llenar el espacio y evitar cualquier silencio que revelara algo más. Durante la cena, fingí interés. Hice preguntas ligeras. Escuché cómo hablaban de planes, de inversiones, de un proyecto al que llamaban oportunidad. Cada frase era una pieza que encajaba con lo que el abogado me había contado. Yo asentía, calmada, mientras mi corazón latía con fuerza bajo la blusa. Y entonces ocurrió algo que me reveló el verdadero rumbo de lo que buscaban. Vanessa dijo que últimamente las casas en zonas céntricas estaban subiendo mucho de precio y que mantener una propiedad grande era un peso para personas mayores. Lo dijo sin mirarme directamente, pero cada palabra cayó sobre mí con el filo de una verdad que ya conocía. Le di un sorbo al agua y físicamente sentí cómo el ambiente cambiaba. Mi hijo cruzó una mirada con ella. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que yo entendiera que algo estaba por salir.
Vanessa apoyó los codos en la mesa y con voz suave dijo que habían estado pensando en opciones para mi bienestar. Y lo que vino después aún me retumba en el pecho. Dijo que conocían un lugar bonito, tranquilo, donde podía vivir sin preocupaciones, con atención y compañía. Rodrigo se aclaró la garganta, como si quisiera suavizar ese golpe, y agregó que era lo mejor para mí, que la casa era demasiado grande, demasiado solitaria. Tragué saliva con dificultad. Sentí cómo el aire se tensaba a mi alrededor. Vanessa siguió hablando, sin pausa. Dijo que si yo firmaba unos papeles más, ellos podrían encargarse de todo, y yo no tendría que preocuparme por gastos. En ese instante, escuché el eco del abogado en mi mente. Deja que hablen, deja que se expongan. Me incliné apenas hacia adelante, y dije que quizá tenían razón, que necesitaba estabilidad. Vi cómo los ojos de Vanessa brillaron con emoción. Rodrigo respiró hondo. La máscara se les estaba cayendo. Ella se levantó y trajo una carpeta que había dejado en la sala. La colocó sobre la mesa con una suavidad casi calculada. Me habló de beneficios, de simplificar mi vida, de oportunidades para la familia. Yo asentí despacio. Mis manos temblaban, pero logré ocultarlo. Les pedí que me explicaran mejor. Y fue entonces cuando escuché una frase que me atravesó. No te preocupes, el crédito ya está aprobado. Solo necesitamos que completes lo que falta. Ese instante me desgarró, porque no hablaban de cuidar mi vida. Hablaban de cerrar un trato. Respiré hondo. Sentía un temblor comenzando en mis brazos. Rodrigo tomó la palabra. Dijo que solo era un trámite final, que ya habían avanzado bastante, que era cuestión de coordinar la notaría. Lo dijo con un tono tan seguro, tan acostumbrado a que yo obedeciera, que se me clavó en el alma. Les pedí un momento para ir por agua a la cocina. Cuando quedé sola, apoyé ambas manos en el mármol y dejé que el temblor saliera. En ese silencio, escuché la verdad más dura. No estaban improvisando, llevaban tiempo planeándolo. Regresé con un gesto tranquilo. Me senté de nuevo. Vanessa hablaba y hablaba mientras Rodrigo asentía. Cada palabra revelaba más. Que el crédito era grande, que la remodelación sería costosa, que después vendrían mejores tiempos para todos. Todos, menos yo. En un punto, Vanessa se inclinó hacia mí y en voz baja me dijo que no tenía por qué resistirme, que esas decisiones eran lo normal, cuando las personas mayores ya no podían sostener una propiedad. Me quedé mirando sus manos, perfectamente manicured, moviéndose sobre la mesa como si dirigieran una obra, y una frase de ella cayó sobre mí como agua helada. Después de esto todo será más fácil para nosotros. En ese momento, supe que la grabación ya tenía todo lo necesario, y sin embargo, aún faltaba escuchar una pieza más, algo que confirmara lo que el abogado sospechaba. Guardé silencio. Esperé. Rodrigo tomó aire y dijo que mañana pasarían por mí para firmar el último documento, que ya lo tenían todo arreglado. Y agregó algo que hasta hoy me sigue doliendo. Confía en nosotros, mamá. Es lo mejor. Mientras pronunció esas palabras, supe que ya no hablaba mi hijo. Hablaba alguien que había elegido un camino donde yo no tenía lugar. Esa frase quedó suspendida en el aire. Confía en nosotros, mamá. Me quedé mirándolo, intentando reconocer en su rostro al niño que un día lloró cuando se raspó la rodilla y corrió a mis brazos. Pero lo que vi frente a mí era un hombre al que yo ya no alcanzaba. Sus ojos tenían una firmeza que no era seguridad, era codicia. Y algo dentro de mí se quebró con un sonido que no escuché, pero sentí profundo, como si una veta de mi alma se hubiera abierto en dos. Me levanté de la mesa, con la excusa de buscar mis llaves. Necesitaba aire. Necesitaba que mi corazón dejara de martillarme el pecho. En el pasillo, mientras respiraba despacio, escuché sus voces desde la sala. No hablaban en susurros, hablaban con la confianza de quien cree tenerlo todo controlado. Vanessa reía suavemente mientras decía que yo era manejable, que nunca pondría resistencia. Rodrigo respondió con una frase que me empujó un paso hacia atrás, como si me hubieran golpeado. Mañana quedará todo listo. Y cuando se vaya, empezamos con la remodelación. No pude moverme durante unos segundos.
Sentí el mundo inclinarse. Cuando regresé, fingí una sonrisa. Una pequeña grieta en mis labios que sostenía a una mujer que no quería derrumbarse frente a ellos. Vanessa me entregó un postre que apenas probé. Mi hijo hablaba de horarios, de arreglos, de la importancia de firmar temprano. Yo asentía, como quien no quiere interrumpir un guión ya ensayado. En mi interior, cada palabra se convertía en una prueba. Una parte de mí quería llorar, la otra empezaba a encenderse con un fuego silencioso. La noche terminó con un abrazo que no sentí. Rodrigo me acompañó a la puerta y me dijo que descansara. Me sorprendió notar que su mano tembló un instante sobre mi hombro. No supe si fue duda, culpa o la sombra de lo que quedaba del hijo que conocí. Cuando bajé las escaleras, mis pasos resonaban en la estructura del edificio, como si cada uno marcara la cuenta regresiva hacia un desenlace inevitable. Al llegar a mi coche, sentí un latido fuerte, casi doloroso, y entonces una certeza me atravesó. Ya no se trataba solo de mi casa, se trataba de recuperar mi dignidad. Esa noche casi no hablé con el licenciado, solo envié la grabación. Él respondió con un mensaje breve. Mañana será determinante. Dormí poco, pero algo en mi interior había cambiado. El miedo seguía ahí, pero se mezclaba con una fuerza que no me conocía. Al amanecer preparé café y lo bebí en silencio, escuchando los ruidos de la calle que empezaba a despertar. El aroma me trajo recuerdos de mi esposo, de tantas mañanas juntos. Cerré los ojos y sentí su presencia, como si me dijera que siguiera adelante. A las 7:30, Rodrigo me envió un mensaje diciendo que pasarían por mí a las 8:30 para ir a la notaría. Me vestí sin prisa. Elegí los aretes de plata que él siempre decía que me hacían ver más fuerte. Me miré al espejo, no para buscar belleza, sino para buscar firmeza. Necesitaba que mi reflejo me recordara que aún había partes de mí que no podían ser arrebatadas. Tomé mi bolso, guardé la carta que Rodrigo escribió de niño y salí. Cuando subí al coche de mi hijo, sentí un silencio extraño. Vanessa hablaba animadamente de cosas sin importancia, como queriendo llenar el vacío. Rodrigo condujo sin mirarme. Cada esquina que cruzábamos me traía un recuerdo, un cumpleaños, una Navidad, un día en que él me pidió dinero para la universidad. La ciudad se movía afuera mientras mi corazón avanzaba hacia un punto en el que ya no habría retorno. Al llegar a la notaría, el aire cambió. Había un olor a papel nuevo y a tinta fresca que siempre me recordó decisiones importantes. Caminamos por el pasillo y entramos a una sala con una mesa larga, perfectamente ordenada. El notario saludó con una amabilidad neutra. Vanessa tomó asiento como quien toma posesión de un espacio que ya considera suyo. Rodrigo revisó su teléfono una y otra vez, nervioso pero decidido, y entonces ocurrió algo que ninguno de ellos anticipó. La puerta se abrió con firmeza. El sonido resonó en la sala como un golpe seco. Me giré y vi entrar al licenciado Durán. Su presencia llenó el lugar con una seriedad que cambió el aire. Detrás de él llegaron 2 personas más. Una mujer de la fiscalía y un agente que se colocó discretamente al costado. El rostro de Vanessa palideció de inmediato. Rodrigo levantó la vista sin entender. Sentí cómo mi respiración se aceleraba, no por miedo, sino por una verdad que estaba a punto de caer sobre ellos. El licenciado se acercó con pasos lentos y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. El notario intercambió una mirada con él. Vanessa preguntó qué estaba pasando. Rodrigo se puso de pie, confundido. Yo permanecí sentada, quieta, sintiendo cómo algo dentro de mí comenzaba a recomponerse. La mujer de la fiscalía habló con voz firme. Dijo que había indicios de manipulación, de engaño en documentos legales y de uso indebido de una propiedad ajena. Vanessa negó inmediatamente, pero su voz tembló. Rodrigo la miró, esperando una instrucción, pero no llegó. El licenciado abrió la carpeta y extrajo mi grabación. La reprodujo con el volumen justo para que cada palabra retumbara en la sala. Escuchamos la voz de Vanessa diciendo que la casa sería de ellos en 3 meses. Escuchamos a Rodrigo responder que después de sacarme podían empezar a remodelar. Escuchamos cada frase que yo había guardado con dolor en mi corazón. El silencio que siguió
Fue brutal. Un silencio que cortaba, un silencio lleno de verdades que ya no podían esconderse. Vanessa intentó hablar, pero el notario levantó una mano pidiendo calma. Rodrigo bajó la mirada, como si el peso de sus propias palabras lo aplastara. Yo respiré despacio, y por primera vez en muchos días, sentí que el aire regresaba a mis pulmones. La fiscal preguntó si tenían algo que declarar. Vanessa miró a Rodrigo con desesperación. Él no movió un músculo. Y en ese instante, como un relámpago que parte la noche, apareció un pensamiento doloroso pero claro en mi mente. Mi hijo no estaba sorprendido, estaba derrotado. No por la justicia, sino por la evidencia de lo que él mismo había hecho. Cuando la fiscal dijo que debían acompañarlos para hacer las declaraciones formales, Vanessa reaccionó con indignación. Rodrigo se mantuvo inmóvil. Yo me quedé mirándolo, no con odio, sino con una tristeza tan grande que casi me derribó. Él finalmente levantó la vista y pronunció una frase que nunca imaginé escuchar de su boca. «Mamá, ¿cómo pudiste hacerme esto?» La respuesta nació sola, desde un lugar profundo, desde un dolor antiguo. «Hijo, yo solo hice esto el día en que tú dejaste de ser mi hijo». Sus palabras quedaron flotando en el aire, pero ya no tenían el poder de empujarme hacia el abismo. Lo miré largo rato, no para castigarlo, sino para reconocer en sus facciones cuánto había cambiado y cuánto había permitido que otros moldearan su voluntad. La fiscal le pidió que se levantara. Rodrigo obedeció con una lentitud que me desgarró por dentro, como si cada movimiento revelara que la derrota no venía de la ley, sino de su propia conciencia. Vanessa, en cambio, estalló. Habló rápido, acusando, señalando, tratando de invertir los papeles. Decía que todo era una exageración, que yo había malinterpretado sus intenciones, pero cada palabra la hundía más. La fiscal escuchó con paciencia, mientras el notario revisaba los documentos que, horas antes, habría dado por válidos sin dudar. La presencia del licenciado Durán llenaba la sala con una calma implacable, la calma de quien sabe que el terreno por fin se niveló. Cuando se los llevaron para declarar, quedé sola en aquella sala. Me llevé una mano al pecho, no para calmar un ataque de miedo, sino para sostener un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, recuperaba su lugar. El notario se acercó con un gesto respetuoso. Me dijo que todo seguiría su curso legal, que ahora había claridad y que la verdad tendría espacio para respirar. Yo asentí, agradecida. Me sentía vacía, pero libre. Los días que siguieron fueron un torbellino de papeles, firmas, trámites. La propiedad quedó protegida mientras se resolvía el juicio. Las autoridades iniciaron el proceso penal. La fiscalía actuó con una precisión silenciosa, sin prisas, sin concesiones. Yo caminaba por mi casa cada noche, tocando las paredes, como quien reconoce un territorio recuperado. Había hálitos de dolor en cada habitación, pero también una sensación de regreso, como si mi propia vida estuviera esperándome allí desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras ordenaba mis manteles en el taller, entró la luz amarilla del atardecer y me recordó los días en que cosía para sobrevivir. Desde fuera llegó el sonido de unas campanas lejanas y me sorprendí en plena emoción. Estaba viva, intacta, de pie. Supe entonces que la justicia no era solo el veredicto que vendría, sino esa respiración tranquila que hacía semanas no sabía cómo recuperar. El día de la audiencia final amaneció gris, como si el cielo presintiera que algo estaba por definirse. Entré al juzgado con paso firme. En el pasillo, vi a Rodrigo sentado solo, con las manos entrelazadas. No había arrogancia en su rostro, solo cansancio, tal vez arrepentimiento. Vanessa no estaba allí. Su ausencia decía más que cualquier palabra. Cuando el juez leyó los hallazgos, sentí que cada línea era un hilo que me devolvía lo que había perdido. Se anulaba la cesión. La propiedad regresaba legalmente a mi nombre. El préstamo quedaba como responsabilidad exclusiva de ellos. Había indemnización y se abría un proceso para determinar sanciones adicionales. Yo escuchaba en silencio, sosteniendo la fuerza que tantas noches creía haber perdido. Cuando todo terminó, salí al exterior y dejé que la luz gris me envolviera. Respiré hondo. No lloré. No necesitaba hacerlo. Ahí,
En medio de una ciudad que seguía su ritmo sin preguntarme nada, descubrí que mi verdadera victoria no estaba en recuperar ladrillos o escrituras, sino en haberme recuperado a mí misma. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. La casa volvió a vibrar con mi presencia. Mis plantas florecieron como si entendieran que algo había renacido junto conmigo. En el taller, mis manos recuperaron el movimiento seguro con el que bordé toda una vida. Un día, llegó una mujer mayor pidiendo ayuda. Su historia era parecida a la mía. La escuché con calma, la acompañé, la orienté, y en su mirada vi algo que reconocí. Un eco de la soledad que yo misma había sentido. Supe entonces que mi dolor tendría un propósito. El tiempo también trajo una carta de Rodrigo. Contaba sobre su trabajo nuevo, modesto pero honrado. Decía que estaba en terapia, que quería reconstruirse. No pedía perdón esta vez, solo hablaba desde un lugar distinto, más humano, más real. La leí despacio. No respondí de inmediato. Guardé la carta en un cajón, junto a las fotografías de cuando él era niño. No como un homenaje, sino como un recordatorio de que la vida es compleja y que el amor, aunque herido, a veces encuentra caminos nuevos para respirar. Meses después, acepté tomar un café con él. Nos sentamos en un parque, rodeados de árboles y murmullos. Rodrigo hablaba con cautela, con respeto. Yo lo escuchaba sin interrumpir. No éramos madre e hijo como antes. Éramos dos personas intentando encontrarse después de una tormenta devastadora. Y aunque la herida seguía allí, ya no sangraba. Aquella noche me senté en mi terraza, con una taza caliente entre las manos, viendo cómo el cielo se pintaba de naranja. Y comprendí algo que quizás siempre había sabido. La justicia repara, pero el proceso de sanar lo decide cada corazón. Yo había sobrevivido. Había recuperado mi hogar, mi voz, mi destino. Y también había entendido que el perdón no es un regalo, es un camino que se recorre paso a paso. Cuando una está lista para avanzar, si esta historia te tocó, si te recordó algo que has vivido, o si simplemente te acompañó durante estos minutos, déjame un comentario y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. En Relatos de la Vida Real, sigo compartiendo historias que muchas mujeres callan y que merecen ser escuchadas. Suscríbete para no perderte la próxima historia, porque puede ser la luz que alguien necesita justo ahora.